El sonido seco del teléfono interrumpió la calma de mi tarde. Una vibración breve, un destello en la pantalla, y allí estaba el mensaje que cambiaría todo. Mamá, tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta. Espero que no te moleste. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una bofetada disfrazada de cortesía. El anillo viejo. Así lo llamaba mi hija Briseida. Viejo sin valor, casi como si me estuviera describiendo a mí. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía que ese día llegaría que mi hija, en su arrogancia, ibas a cometer el error de creer que todo lo mío estaba a su disposición. Y lo había hecho justo con la pieza equivocada. Sonreí. No una sonrisa cálida, sino esa que aparece cuando la vida, después de años de silencio, finalmente te ofrece la revancha. Respondí con una calma calculada. Disfruta, hija. Luego, sin titubear, marqué el número que tenía guardado como Fabián Cervera. «Abogado», Amadora contestó con esa voz grave que conocía desde hace décadas. «¿Qué ha pasado, Fabián? Activa el protocolo». Dije firme. «Inventario número 512. El anillo de diamante rosa». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», Amadora preguntó como si quisiera darme la oportunidad de arrepentirme. «Más segura que nunca. Lo acaba de tomar Briseida». Él soltó un suspiro, una mezcla de resignación y alivio. «Entendido. En menos de una hora la policía tendrá la orden de recuperar la pieza». Colgué el teléfono con un pulso sereno, aunque por dentro me hervía la sangre. No era solo por el anillo, era por todo lo que ese gesto significaba. Déjame explicarte. Mi nombre es Amadora Valcárcel. Tengo 73 años, nací en Salamanca, España, pero desde hace casi 40 resido en México. Llegué joven tomada de la mano de Raimundo, mi esposo, un anticuario que convirtió su pasión por el arte en un legado silencioso. Cuando murió me dejó más que recuerdos. Me dejó una colección secreta de arte y joyas, cuidadosamente registrada, asegurada, catalogada. Un tesoro escondido que yo aprendí a custodiar en silencio. Durante años acepté ser la suegra callada, la madre invisible, la anciana que apenas se oye en las reuniones. Briseida, mi propia hija, me fue relegando con comentarios suaves, pero punzantes. «Mamá, no opines, no entiendes de negocios». «Mamá, vístete sencillo, no hagas el ridículo». Y yo, por amor, por paz, por miedo a perderla, guardé silencio. Pero todo silencio acumula deuda, y esa deuda se cobra en el momento menos esperado. Hoy el cobro llegó en forma de mensaje de texto. Me levanté despacio de mi sillón y caminé hacia el espejo de la sala. Allí estaba mi reflejo, el cabello ya blanco, recogido en un moño práctico, el rostro marcado por arrugas que no ocultaban mi determinación. Me miré a los ojos y me dije en voz baja: «Ya no eres invisible, Amadora. Hoy serás escuchada». Imaginé a Briseida entrando al hotel de lujo en Polanco, luciendo mi anillo como si fuera una baratija segura de que nadie notaría la diferencia. Imaginé sus amigas rodeándola, admirando su joya prestada. Y entonces vi en mi mente a la policía irrumpiendo en el salón, interrumpiendo la música, la risa, el vino caro. Vi a los invitados girando la cabeza, viéndola esposada, expuesta, despojada de esa soberbia que la había acompañado durante años. Ese anillo diseñado por un joyero francés en 1920, con un diamante rosa de 5 quilates, valorado en $5 millones, no era solo una joya. Era mi carta secreta, mi prueba de que no estaba loca, de que no estaba senil, de que mi vida aún tenía peso. Briseida siempre creyó que yo no era capaz de defenderme, que la edad me había convertido en una sombra manipulable. Pero lo que no sabía era que Raimundo y yo habíamos previsto todo. Que cada pieza de la colección estaba registrada como si fuera parte de un museo, con certificados y pólizas que convertían cualquier intento de hurto en un delito mayor. El reloj de pared marcaba las 7:30. Me serví un café y me senté a esperar. Afuera comenzaban a encenderse las luces de la ciudad,
y yo podía escuchar a lo lejos el rumor del tráfico en la avenida. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y sin embargo, en menos de una hora el mundo de mi hija se iba a derrumbar frente a decenas de testigos. Tomé el teléfono de nuevo. Abrí el mensaje una vez más y lo leí con calma, como quien contempla la escena inicial de una obra de teatro. Mamá, tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta. Espero que no te moleste. Sonreí otra vez. No me molestaba. Al contrario, me daba la oportunidad de escribir el primer capítulo de mi verdadera historia. Y mientras la espuma del café se disipaba en mi taza, pensé: dentro de una hora los policías entrarán al hotel. Y Briseida, mi hija adorada, finalmente sabrá quién soy en realidad. Dicen que el tiempo cura todo. Yo aprendí que el tiempo también puede convertirte en fantasma dentro de tu propia casa. Mi nombre es Amadora Valcárcel, y durante 10 años fui eso, un espectro silencioso. En las reuniones familiares, la mujer que servía café y desaparecía antes de que llegaran los invitados. Todo empezó cuando Briseida regresó de Europa con ese aire de grandeza que le daba haber estudiado un par de semestres en París. Me miró de arriba abajo en el aeropuerto y lo primero que dijo fue: «Mamá, deberías cambiarte ese abrigo. Pareces una reliquia de museo». «Relicario». Esa palabra se me quedó incrustada. Desde entonces, todo lo mío era viejo, anticuado, inútil. Y poco a poco, yo también empecé a sentirme así. En las cenas de Polanco, organizadas para impresionar a empresarios y políticos, Briseida me daba órdenes como si yo fuera su empleada. «Mamá, prepara el café. Mamá, plancha el vestido. Mamá, no haga ruido cuando camines, que me duele la cabeza». A veces, frente a sus amigas, ni siquiera me llamaba por mi nombre. Solo decía: «Ahí está mi mamá. Ya sabes, la señora». Y yo, tragando saliva, sonriendo con esa cortesía que aprendí de mi madre en Salamanca, obedecía en silencio. Recuerdo una noche en particular. Había preparado la mesa con el mantel bordado que Raimundo y yo compramos en Oaxaca. Velas encendidas, copas de cristal, todo perfecto. Cuando llegaron sus amigos, Briseida me miró y susurró: «Mamá, mejor cena en tu cuarto. A la gente le incomoda ver ancianos en la mesa». Lo dijo como quien acomoda una silla fuera de lugar. Yo me encerré en mi habitación y comí sola mientras escuchaba las risas y el tintinear de copas al otro lado de la puerta. Mi hijo menor, Adrián, estaba allí. Podría haber dicho algo, pero no lo hizo. Siempre fue el callado el que prefería la paz a la confrontación. Lo vi agachar la cabeza mientras su hermana me borraba de la sala, y ese silencio suyo dolía casi tanto como las palabras de ella. Hubo más escenas así, como la vez que Briseida me presentó ante un grupo de empresarios diciendo: «Ella es mi mamá. Vive aquí todavía, aunque ya debería mudarse a una residencia. Esta casa es demasiado grande para alguien de su edad». Todos rieron con incomodidad. Yo sonreí fingiendo que no me afectaba, pero por dentro sentí cómo se partía algo en mí. Y Adrián, en la esquina con la mirada perdida, como si nada de aquello fuera asunto suyo. La peor humillación llegó una Navidad. Ella recibió joyas, perfumes caros, un bolso de diseñador. Yo recibí una bufanda barata envuelta con prisas. «Es algo sencillo, mamá», dijo frente a todos. «A tu edad ya no necesitas lujos». Ese día lloré en silencio. No por la bufanda, sino porque comprendí que para mi propia hija yo era un estorbo, una sombra incómoda en sus fiestas. Con el tiempo comencé a creerlo yo misma. Caminaba despacio por la casa evitando hacer ruido, como si en verdad no tuviera derecho a ocupar espacio. A veces me sorprendía pidiendo permiso para usar la cocina como si ya no me perteneciera. Briseida había logrado algo peor que insultarme. Me había convencido de que yo no importaba. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Adrián, era que mientras yo fingía ser invisible, guardaba un secreto que cambiaría todo. Cada humillación era una piedra más en el muro de mi paciencia.
y los muros tarde o temprano se derrumban con estruendo. Ahora, mientras recuerdo esos años, me pregunto cómo pude soportarlo tanto tiempo. La respuesta es sencilla. Lo hice por amor. Amor a mis hijos, amor a la memoria de Raimundo. Pero el amor mal entendido puede volverse una cadena. 10 años fui la madre invisible. Lo que Briseida jamás sospechó es que la anciana, a la que trataba como sirvienta, tenía en sus manos la llave para destruir el mundo perfecto que ella había construido a base de desprecio. Cuando escuché a Briseida llamar anillo viejo a la pieza más preciada de mi colección, comprendí que había llegado la hora de abrir un capítulo que yo había mantenido cerrado durante más de una década, porque detrás de mi silencio, detrás de mi papel de madre invisible, se escondía un secreto que solo 2 personas conocieron en vida, mi esposo Raimundo y yo. Raimundo Valcárcel, anticuario español nacido en Burgos, hijo de libreros, obsesionado con los objetos que guardaban historia. Era el tipo de hombre que podía pasar horas acariciando el marco de un cuadro o mirando las vetas de una madera antigua como si estuviera leyendo un idioma oculto. Y yo, Amadora Valcárcel, su esposa desde los 23 años, aprendí a amar el silencio paciente de los objetos, tanto como amaba su voz. Cuando llegamos a México en los años 70, muchos pensaron que Raimundo se había equivocado, que nadie en este país querría baratijas viejas. Pero él vio lo que otros no. México era tierra de coleccionistas discretos, familias de abolengo que guardaban haciendas con tesoros escondidos extranjeros que llegaban a San Miguel de Allende en busca de arte colonial. Raimundo supo tejer relaciones, trueques y adquisiciones que con los años se transformaron en algo inmenso. Lo que casi nadie supo jamás fue que Raimundo dejó un patrimonio secreto. Una colección cuidadosamente armada, cuadros firmados por maestros europeos, piezas de plata novohispana, relojes franceses del siglo XIX, esculturas coloniales y sobre todo joyas únicas. El valor total rondaba los $18 millones. No eran simples objetos acumulados por capricho. Cada pieza estaba registrada con certificados de autenticidad, tasaciones actualizadas y, lo más importante, pólizas de seguro internacionales que protegían su valor real. Raimundo no solo coleccionaba, construía un sistema blindado que aseguraba que en caso de su muerte, yo tendría la manera de defenderme de cualquier intento de despojo. Recuerdo la noche en que me entregó el cofre metálico que todavía guardo en el doble fondo de mi armario. Nos sentamos juntos en la biblioteca rodeados del olor a cuero y papel antiguo. Raimundo puso la caja sobre la mesa y me dijo: «Amadora, escucha bien. Dentro de esta caja está nuestro verdadero legado. No son solo papeles, es un mapa de nuestra historia y también tu escudo». Abrí la tapa. Había carpetas clasificadas, cada una con números y códigos. Inventario 001, inventario 002, hasta llegar al inventario 847. Cada código correspondía a un objeto. Cada objeto tenía fotografías, certificados y pólizas de seguro con validez internacional. Incluso había copias registradas en una notaría de Madrid. Si alguna vez alguien intenta humillarte, quitarte lo que es tuyo, recuerda este sistema. Aquí tienes pruebas de que no eres una anciana despistada, sino la legítima dueña de un patrimonio que muchos envidiarían. Lo miré a los ojos y vi la gravedad en su gesto. Raimundo sabía que yo sería el blanco fácil de aquellos que solo ven debilidad en la vejez. «Prométeme algo». Amadora me pidió. «Prométeme que no usarás esto por orgullo, sino solo cuando llegue el momento de defenderte». «Te lo prometo», respondí, aunque en ese instante no imaginaba cuánto necesitaría esa promesa. Él murió un año después, dejando en mis manos no solo la soledad, sino también un legado armado como un castillo, muros de papel legal, cimientos de verdad, torres de pruebas irrefutables.
Durante años guardé el secreto en silencio. Ni siquiera Adrián lo sabía. No quería que mis hijos cargaran con la tentación de un tesoro. Preferí que me vieran como la viuda modesta que vivía de una pensión, alguien que parecía insignificante e invisible. Pero lo invisible puede ser también lo más peligroso. Y yo lo sabía. Por eso cuando Briseida entraba a mi habitación sin permiso y hurgaba entre mis joyeros, yo solo sonreía en silencio. Ella pensaba que se llevaba baratijas. Yo sabía que cada pieza importante estaba catalogada, numerada, asegurada. Cada movimiento quedaba registrado. Cada error que cometiera quedaría escrito como delito. Ese fue el gran regalo de Raimundo y un sistema de inventario con códigos y seguros que convertía la soberbia de mi hija en su propia trampa. Hoy, mientras recuerdo la voz de mi esposo en aquella biblioteca, repito sus palabras como un mantra. Este secreto es mi arma silenciosa. Y Briseida, mi hija brillante y despiadada, estaba a punto de descubrir cuán afilada podía ser esa arma. Mientras yo aguardaba en silencio con mi taza de café al otro lado de la ciudad, Briseida caminaba por la alfombra roja de un hotel en Polanco. Era una gala benéfica de esas que tanto disfrutaba, luces cegadoras, cámaras de televisión, champaña, en copas altas, mesas repletas de empresarios y esposas engalanadas. Me la imaginaba perfectamente porque la conozco mejor que nadie. Mi hija adoraba esos escenarios donde podía brillar convencida de que el mundo entero giraba a su alrededor. Y esa noche llevaba en el dedo lo que ella creía que era solo un anillo viejo sin valor. Lo levantaba con gracia cada vez que alguien le hablaba. Tocaba la copa, se acomodaba el cabello, mostraba la mano con delicadeza, sabiendo que todas las miradas se dirigirían hacia esa joya. ¡Qué pieza tan original!, exclamó una señora de vestido verde esmeralda. ¿Dónde lo conseguiste? Briseida, preguntó otra intrigada. Oh, solo lo encontré en el joyero de mi madre, respondió con una sonrisa despectiva. Es una reliquia familiar nada importante. Yo podía imaginar las risitas cómplices, los murmullos de admiración. La ironía era brutal. El anillo con el que ella se jactaba en público era una obra maestra de 1920, con un diamante rosa de 5 quilates, asegurado por $5 millones y registrado como inventario, número 512. Mientras ella recibía halagos, yo ya había hecho mi movimiento. Mi abogado Fabián había notificado al seguro y a la policía. El protocolo estaba en marcha. Solo era cuestión de minutos. Las luces del salón brillaban sobre los espejos dorados. Briseida se sentía en la cima del mundo. Alzó la copa y brindó con su grupo de amigas convencida de que había ganado otra pequeña batalla contra mí. «¿Ves, mamá?», parecía decir su gesto, «yo soy la protagonista y tú la sombra». Pero entonces ocurrió. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Entraron 3 agentes de la policía acompañados por 2 representantes de la aseguradora internacional. El murmullo se convirtió en silencio y el silencio en tensión. El maestro de ceremonias titubeó intentando continuar con la música. No pudo. Los pasos firmes de los agentes atravesaron la alfombra roja. «Señora Briseida Landa Valcárcel», dijo uno de ellos con voz clara, «necesitamos que nos acompañe. El anillo que porta está registrado como propiedad robada». Un murmullo colectivo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras captaron cada detalle, la sonrisa congelada de mi hija, sus ojos abiertos como platos, su mano temblorosa, aferrada a la copa. «Robada», balbuceó. «Debe ser un error. Este anillo es de mi madre, ella me lo prestó». El agente abrió una carpeta y mostró los documentos. Inventario 512. Anillo de diamante rosa tasado en $5 millones, registrado a nombre de la señora Amadora Valcárcel. Ahí estaba mi nombre pronunciado en voz alta, en medio de una gala donde yo nunca era invitada. En ese instante, aunque no estaba allí, recuperé presencia.
Yo, la madre invisible, me convertía en protagonista sin moverme de mi sala. Briseida intentó fingir calma. Seguro se trata de un malentendido. Yo solo lo tomé prestado. Tomar algo sin permiso, respondió el agente. Tiene un nombre, robo. El salón estalló en murmullos, en miradas cargadas de juicio. Sus amigas, esas mismas que la adulaban minutos antes, comenzaron a apartarse como si el escándalo fuera contagioso. Los fotógrafos enfocaron sus cámaras. El espectáculo había cambiado de escenario. Mientras la escoltaban hacia la salida, el vestido dorado de mi hija perdió todo brillo. Ya no era la reina de la fiesta, era la acusada que caminaba entre susurros y miradas de desprecio. Y yo, sentada en mi casa, apreté con calma la taza de café y pensé: el telón apenas comience a levantarse. El teléfono sonó con insistencia tan fuerte que me hizo sobresaltar la taza de café que tenía en la mano. Contesté al tercer timbrazo y escuché la voz alterada de mi hijo menor. «Mamá», gritó Adrián con el aire entrecortado. La policía irrumpió en la fiesta de Briseida. «Dime que esto es un error». Me acomodé en la silla, crucé las piernas con calma y respondí en voz baja, casi como si hablara de algo cotidiano. «No es un error, hijo. Es un robo». Hubo un silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración agitada, el murmullo de voces alrededor. «¿Cómo que un robo?», balbuceó. «Estamos hablando de tu hija, mamá. Ella dice que ese anillo era tuyo, que se lo prestaste. Ese anillo es mío». Sí, lo interrumpí con frialdad, pero no se lo presté. Lo tomó sin mi permiso. De pronto otra voz irrumpió en la línea. Reconocí de inmediato ese tono cortante, arrogante, que tantas veces había intentado ignorar. Era Briseida. Mamá chilló. «¿Qué demonios hiciste? Llamaste a la policía. Arruinaste mi fiesta, mi reputación, mi vida social». Cerré los ojos un segundo, escuchando cada palabra como quien recibe dardos. Pero esta vez no me encogí. «No fui yo, hija. Fue tu propia soberbia». «No digas tonterías», escupió furiosa. «Todo esto es un malentendido. No lo entiendes. Eres mi madre. ¿Cómo pudiste permitir algo así?». Sonreí aunque ella no podía verme. «Un malentendido, Briseida. Cuando entras a la habitación de tu madre sin permiso, cuando tomas lo que no es tuyo, cuando desfilas en público con un anillo que jamás pediste prestado. Eso tiene un nombre: robo». La línea quedó en silencio un instante. Luego escuché cómo golpeaba con el teléfono, jadeando de rabia. «Siempre exageras todo», gritó. «Era solo un anillo viejo. ¿Qué importa si lo usaba por una noche?». «Importa, hija», respondí con firmeza. «Importa porque ese anillo no es cualquier baratija. Está registrado, asegurado, inventariado. Vale $5 millones. La escuché jadear como si le hubieran quitado el aire. Después su voz bajó un tono, aunque seguía impregnada de veneno. «Entonces, lo hiciste a propósito. Me tendiste una trampa, ¿no, Briseida? La trampa te la pusiste tú misma el día que decidiste tratarme como si fuera invisible». Adrián, que había guardado silencio durante la discusión, intervino con voz quebrada. «Mamá, por favor. No podemos resolver esto así. ¿De verdad vas a dejar que arresten a tu propia hija?». Me dolió escucharlo, pero no permití que la duda se colara. «Adrián, escúchame bien. Llevo 10 años soportando humillaciones, desprecios y burlas. Durante una década he sido la madre invisible que se sienta en un rincón para no incomodar. Hoy por primera vez decidí no callar». «Pero es tu hija», repitió él casi suplicante. «Y yo soy su madre», contesté. «Una madre que también merece respeto». Del otro lado, Briseida volvió a gritar histérica. «Lo único que lograste es destruirme. Todos mis amigos me vieron esposada. Los medios estaban allí. Me convertiste en un chiste, en un espectáculo». «No, hija», respondí cada palabra cargada de una calma helada. «Tú te convertiste en eso el día que decidiste robar lo que no te pertenecía». Se hizo un silencio pesado, como si nadie supiera qué decir. Entonces, con un tono cargado de amenaza, Briseida murmuró:
Te arrepentirás, mamá. No sabes con quién te estás metiendo. Colgó de golpe. Me quedé con el teléfono en la mano observando la pantalla desapagada. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no me temblaban las manos. Por primera vez en muchos años sentí que el poder estaba de mi lado. Miré por la ventana hacia el jardín que Raimundo y yo habíamos cuidado durante 40 años. Sus rosas, sus limoneros, testigos mudos de mis lágrimas. Y me dije a mí misma casi en un susurro: ya no soy la madre invisible. Soy Amadora Valcárcel, y mi hija acaba de descubrirlo de la peor manera. Después de colgar el teléfono me quedé en silencio mirando la madera de la mesa, como si en sus vetas pudiera leer los años que había callado. Las palabras de Briseida, su grito desesperado, acusándome de arruinarle la vida, despertaron en mí un río de memorias que llevaba demasiado tiempo escondido, porque no fue de la noche a la mañana que me convertí en la madre invisible. No, fue un proceso lento, una erosión diaria, hecha de comentarios, gestos y desprecios que parecían pequeños pero que juntos fueron construyendo un muro de dolor. Lo recuerdo como si fuera ayer una Navidad en la que mi casa estaba llena de luces y aromas de canela. Adrián me había ayudado a poner el nacimiento que Raimundo talló a mano. Yo preparé la cena con paciencia como siempre. Y cuando llegó el momento de los regalos, Briseida abrió una caja enorme con un abrigo de piel, luego otra con un bolso de diseñador. La sala se llenó de aplausos y halagos. Después me entregó a mí un paquete mal envuelto. Lo abrí con ilusión porque, aunque sabía que ella no era de detalles, una parte de mí esperaba un gesto de cariño. Dentro encontré una bufanda barata de esas que se compran en el tianguis. Y frente a todos sonriendo con ese aire de superioridad dijo: es algo sencillito, mamá. A tu edad ya no necesitas lujos. Las carcajadas incómodas de algunos invitados todavía resuenan en mis oídos. Yo asentí y fingí gratitud, pero esa noche lloré en silencio, en mi habitación. No por la bufanda, sino porque comprendí que mi hija ya no me veía como madre, sino como un estorbo al que apenas había que cumplir con un gesto vacío. No fue la única vez. En más de una cena, cuando Briseida recibía a sus amistades en casa, me pedía que no me sentara en la mesa. Mamá, mejor come en la cocina, allí estarás más cómoda. Decía como si me estuviera haciendo un favor. Pero lo que realmente quería era ocultarme como se esconde un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Recuerdo una ocasión en particular, una cena elegante con políticos y empresarios. Yo ya había puesto la mesa con la vajilla de porcelana de Raimundo, cuidando cada detalle. Cuando fui a sentarme, Briseida me detuvo con una sonrisa helada. Mamá, por favor, ve a tu cuarto. Los ancianos incomodan a los invitados. Aquellas palabras me perforaron. Caminé hasta mi habitación con un nudo en la garganta y cené sola escuchando las risas que venían del comedor. Fue entonces cuando comencé a creer que quizás tenía razón, que tal vez yo ya no encajaba en mi propio hogar. Y como si esas heridas no fueran suficientes, Briseida repetía de vez en cuando la misma frase venenosa. Ya deberías estar en una residencia, mamá. Esta casa es demasiado grande para ti. Lo decía delante de Adrián, delante de sus amigos, delante de cualquiera. Y Adrián, siempre callado, bajaba la cabeza, incapaz de defenderme. Su silencio pesaba tanto como las palabras de su hermana. 10 años de comentarios así fueron acumulándose dentro de mí, como brasas ocultas bajo la ceniza. Yo sonreía en público, asentía con docilidad, pero por dentro cada frase era una herida más, cada humillación una gota que llenaba el vaso. Ahora, mientras la imagen de Briseida esposada en la fiesta corría por las redes sociales, comprendí algo con una claridad brutal: esa rabia contenida, ese dolor de años, ya no estaba destinado a devorarme por dentro. Ahora era mi fuerza. Lo que Briseida jamás entendió es que cada bufanda barata, cada cena en la cocina, cada sugerencia cruel de enviarme a una residencia,
estaba forjando en mí una voluntad indestructible, y esa voluntad silenciosa durante una década acababa de despertar. La rabia contenida de aquellos años todavía me ardía en el pecho cuando esa noche escuché el timbre de la casa. Eran casi las 10, y por un segundo pensé que era Adrián regresando para intentar calmar las aguas. Pero no. Cuando abrí la puerta me encontré con Fabián, mi abogado de confianza, y a su lado, una mujer que jamás había visto. Amadora, dijo Fabián con voz firme. Quiero presentarte a alguien. Esta es Ofelia Rocha, detective privada. La mujer me extendió la mano. Tendría unos 50 años, cabello oscuro recogido en una coleta, mirada penetrante y una serenidad que imponía respeto. No era la típica imagen de una investigadora de novela. No llevaba gabardina ni sombrero. Solo un traje sobrio y una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora Valcárcel, dijo con un acento suave, casi musical. He estado trabajando discretamente en su caso desde hace un tiempo. La miré con desconcierto. ¿Mi caso? ¿De qué está hablando Ofelia? Abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías impresas. En la primera reconocí de inmediato a Briseida, entrando en una casa de empeño en el centro de la ciudad. En otra aparecía entregando un pequeño broche de plata que había pertenecido a mi madre. Sentí un nudo en la garganta. Esto no puede ser, susurré. Sí puede, señora, respondió Ofelia con calma. Y no es algo reciente. Llevamos al menos 2 años documentando robos discretos cometidos por su hija. Pasé las páginas con manos temblorosas. Había recibos de compraventa, registros con su firma, hasta grabaciones de audio, donde Briseida aseguraba que las piezas eran herencias suyas o regalos de un esposo inexistente. El valor total de lo que hemos podido rastrear asciende a unos $62.000, explicó la detective. Piezas pequeñas, joyas de menor tamaño lo suficiente para no levantar sospechas inmediatas. Me quedé helada. Durante años yo había creído que los lapsos de mi memoria eran los culpables. A veces pensaba que había extraviado un par de pendientes, que quizás había guardado mal un broche o que me había vuelto descuidada. Ofelia me miró directo a los ojos como si hubiera leído mi mente. Ella sabía muy bien lo que hacía. Fingía preocupación por usted. Le decía a Adrián y a otros familiares que notaba señales de olvido, que usted ya no estaba en condiciones de manejar sus cosas. Esa mentira le servía para justificar cada desaparición. La palabra cayó sobre mí como una losa de demencia. Esa había sido la trampa perfecta de Briseida. Mientras yo me culpaba por perder objetos, ella levantaba un relato en el que yo era la anciana senil, incapaz de recordar dónde dejaba mis joyas. Dios mío, murmuré. Me hizo creer que estaba perdiendo la cabeza. Fabián intervino con voz grave. Por eso la llamamos Amadora. El anillo de 5 millones fue la gota que derramó el vaso, pero Briseida ya llevaba un camino recorrido. Ofelia ha estado reuniendo evidencia sólida. La detective asintió y agregó. Tenemos fotografías de al menos 12 visitas a casas de empeño. En todas ellas aparece su hija. En una grabación, por ejemplo, dice que las joyas eran recuerdos de su abuela fallecida. En otra, afirma que las vende para costear un tratamiento médico urgente. Mentiras elaboradas pero suficientes para engañar a compradores poco escrupulosos. Me cubrí la boca con la mano. No sabía si llorar de rabia o de tristeza. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté. Ofelia suspiró. Porque necesitábamos una pieza grande e irrefutable que cerrara el círculo. Un anillo asegurado por 5 millones no deja espacio para dudas. Ahora su hija está atrapada en sus propias mentiras. Me dejé caer en el sillón con la carpeta todavía abierta sobre mis rodillas. Ahí estaba la prueba de todo lo que había sospechado en silencio. El dolor de sentirme invisible no era solo emocional, era real, material. Me estaba despojando de mis recuerdos, de mi herencia, de los regalos que Raimundo me había dejado. Y lo hacía sonriendo, convenciéndome de que era yo
la que olvidaba. Ofelia cerró la carpeta con firmeza y dijo: «Señora Valcárcel, tiene que entender algo. Su hija no solo ha sido cruel con usted, ha sido calculadora. Ha construido un relato de su supuesta fragilidad para abrirse paso hacia su patrimonio. Lo del anillo no fue un accidente. Fue parte de una escalada». Me mordí los labios conteniendo las lágrimas. Entonces, todo este tiempo no fui yo la que estaba perdiendo la memoria. No, dijo Ofelia con suavidad. Fue su hija la que estaba construyendo la mentira. Me quedé en silencio escuchando mi propia respiración. Y entonces lo supe con una claridad brutal. Todo lo que Briseida había hecho no solo buscaba robarme joyas, sino también arrebatarme lo más valioso que me quedaba, mi dignidad. Y yo, Amadora Valcárcel, no iba a permitirlo nunca más. Creí que nada podía sorprenderme más después de descubrir que mi propia hija me había robado durante 2 años. Pero esa noche Ofelia volvió a abrir su carpeta, y lo que escuché me heló hasta los huesos. «Señora Valcárcel», dijo con calma, «su hija no actuó sola. Tenía un aliado. Sacó una fotografía, un hombre de cabello entrecano, traje, a la medida, sonrisa impecable. Lo reconocí de inmediato. Mauricio Aranda, murmuré. Lo había visto varias veces en las inauguraciones de galerías en Polanco. Era un tasador con reputación internacional, un experto en arte y joyas. Siempre cortés, siempre rodeado de clientes adinerados. Yo misma lo saludé en más de una ocasión creyendo en su profesionalismo. Jamás imaginé que detrás de esa fachada elegante se escondía un cómplice de mi hija. Ofelia colocó un dispositivo sobre la mesa y apretó un botón. De pronto la voz de Mauricio llenó la sala. «Briseida, no te preocupes. Yo me encargo de inflar el valor de las piezas que quieras vender y de bajárselo a las que aún estén en poder de tu madre. Así cuando llegue el momento, parecerá que su colección no vale tanto». Mi corazón dio un vuelco. La grabación continuó y entonces escuché la voz de mi hija. «Perfecto, Mauricio. Si logramos convencer a Adrián de que mamá ya no está en sus cabales, podremos quedarnos con todo. Tú harás los avalúos y yo moveré los contactos. En unos años la colección será mía». Se me escapó un suspiro ahogado. Era la confirmación de lo que más temía. No solo me estaba robando en silencio, también planeaba declararme incapaz. Ofelia detuvo la grabación y me miró fijamente. «Durante meses Mauricio ha manipulado las tasaciones. Cuando su hija llevaba piezas a vender, él inflaba su precio para darle más dinero inmediato. Y cuando hablaba de su colección entera la devaluaba frente a terceros diciendo que eran cosas sentimentales sin mercado real. Era un juego doble». Me llevé la mano a la frente. Sentía rabia, pero también vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi que Mauricio, con su sonrisa impecable, era en realidad un chacal vestido de seda? «Hay más», añadió Ofelia pasando otra hoja. «Tenemos correos electrónicos entre ellos. En uno, Briseida le pide que falsifique un informe para presentarlo en un posible juicio de incapacidad. Él accede a cambio de un porcentaje de la venta futura de toda la colección». «¿Toda la colección?», pregunté con incredulidad. «Sí, señora. No solo el anillo. Hablaban de cuadros, relojes, esculturas, todo. Su hija y este hombre estaban planeando despojarla por completo». La rabia contenida en mi interior se convirtió en fuego. Cerré los puños con fuerza. Durante años había soportado humillaciones pensando que, al menos, mis recuerdos, mis tesoros, mi herencia estaban a salvo. Pero Briseida quería arrancarme incluso eso con ayuda de un supuesto experto. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté. Ofelia me sostuvo la mirada. «Lo que ya estamos haciendo, exponerlos. Cada audio, cada correo, cada prueba será entregada a la fiscalía. Mauricio se escuda tras su prestigio, pero una vez que salga a la luz que manipulaba tasaciones a conveniencia, su carrera se acabó. Y su alianza con su hija también». Apoyé las manos en la mesa. Sentía las lágrimas arder, pero no eran de tristeza.
eran de determinación. Entonces, que caigan los dos, dije con voz firme. Briseida debe aprender que la peor máscara siempre termina cayéndose, y la de ese tasador no será la excepción. Ofelia asintió y guardó los documentos. Antes de irse me dejó una última frase que resonó en mi mente mucho tiempo después. Señora Valcárcel, su hija pensó que podía borrar su voz, su memoria y su dignidad. Lo que no calculó es que usted todavía tiene armas, y la más poderosa es la verdad. Esa noche, mientras cerraba la puerta, repetí esas palabras para mí misma, porque comprendí que aunque Briseida y Mauricio habían intentado convertirme en una anciana débil y senil, yo seguía siendo Amadora Valcárcel, y estaba más despierta que nunca. Cuando creí que ya lo había visto todo, Ofelia colocó sobre la mesa un sobre cerrado. «Esto lo recibimos esta mañana», me dijo. Correos electrónicos entre su hija y el tasador Mauricio. Mis manos temblaron al abrirlo. Las letras en la pantalla parecían cuchillos. Si logramos que un juez la declare mentalmente incompetente, el patrimonio pasará bajo mi custodia legal. Había escrito Briseida. Podemos usar los lapsos de memoria que ella misma reconoce, las veces que dice haber perdido cosas. Eso será suficiente para convencer a un tribunal. Sentí un escalofrío. No bastaba con robarme joyas pequeñas, ni con humillarme en cada cena. Mi hija quería borrarme como persona. Leí otro mensaje. Esta vez era de Mauricio. Lo ideal sería internarla en una residencia. Una vez ahí tendremos informes médicos y será más fácil probar que no puede administrar sus bienes. Yo puedo ponerla en contacto con un psiquiatra dispuesto a firmar lo necesario. Tuve que llevarme la mano a la boca. Me costaba respirar. Internarme como si yo fuera un mueble estorboso. Convertirme en la anciana senil para quedarse con todo lo que Raimundo y yo construimos durante 40 años. Las imágenes vinieron de golpe Briseida en la sala, sugiriendo con voz melosa que estaría más cómoda en un hogar especializado. Adrián callado a su lado, incapaz de contradecirla. Yo sonriendo con tristeza, fingiendo no escuchar el veneno en sus palabras. Ofelia me miraba en silencio. Sabía que no hacía falta añadir nada. Esas pruebas hablaban solas. Lo que quieren, dije al fin con un hilo de voz, no es solo mi dinero. Es mi dignidad. Me levanté y caminé hasta la ventana. El jardín estaba iluminado por la luna. Los rosales que Raimundo plantó seguían allí, firmes a pesar del abandono. Y pensé, eso soy yo. Un rosal viejo sí, pero con espinas todavía afiladas. Señora Valcárcel, dijo Ofelia con tono sereno, necesitamos decidir cómo proceder. Estos correos son prueba de una conspiración, no solo contra su patrimonio, contra su identidad misma. Me giré hacia ella. Sentí que algo en mí que había estado dormido durante años se levantaba con fuerza. No permitiré que me declaren incompetente. No permitiré que me encierren como si fuera una carga. Y sobre todo, mi voz se quebró un instante, pero me obligué a continuar. No volveré a ser la anciana invisible. Recordé cada bufanda barata, cada Navidad en soledad, cada cena en la cocina. Todo había sido preparación para este momento. Briseida pensaba que podía silenciarme, que con sus burlas y con el respaldo de expertos podía hacerme desaparecer. Pero esa mujer a la que subestimó ya no existía. Ahora estaba yo. Amadora Valcárcel, viuda de Raimundo, guardiana de un legado que valía más que el oro, la memoria y la dignidad. Me acerqué de nuevo a la mesa y tomé las hojas con firmeza. Ofelia, vamos a enfrentarlos. Si mi hija quiere llevar esto a los tribunales, lo haremos. Pero no como ella imagina. Será ella la que tenga que demostrarle al mundo quién es realmente. La detective asintió, y en su mirada vi respeto. No el respeto condescendiente que tantos me negaban, sino el reconocimiento sincero de una mujer que había decidido luchar. Esa noche, mientras guardaba los documentos en el cofre secreto de Raimundo,
Repetí en voz baja. Nunca más invisible. Nunca más. Creí que ya nada podía asombrarme después de descubrir el plan de interdicción. Pero Ofelia regresó al día siguiente, con una nueva carpeta más gruesa, más peligrosa. Amadora me dijo sin rodeos: lo que le voy a mostrar ahora conecta a su hija con algo más grande que un simple robo familiar. Se sentó frente a mí y colocó sobre la mesa varias fotografías. En la primera reconocí un rostro elegante varonil de unos 40 y tantos años. Ojos claros, barba perfectamente cuidada, sonrisa de hombre acostumbrado a moverse en los círculos del arte. ¿Lo conoce?, preguntó Ofelia. Lo pensé un instante y respondí: sí, se llama Iker Zaldívar. Es dueño de una galería en Polanco. No he escuchado su nombre en la prensa cultural. Exacto, asintió. Lo que quizás no sabe es que Iker no solo es un galerista. Es el amante secreto de Briseida. Sentí un golpe seco en el pecho. No por celos ni por moralismo, sino porque todo encajaba. De pronto, las misteriosas ausencias de mi hija, los viajes de negocios, las reuniones culturales, tenían un rostro y un propósito. Ofelia encendió una grabadora portátil. La voz de Briseida sonó clara, reconocible, llena de esa arrogancia que la caracterizaba. Iker, no te preocupes. Yo me encargo de entrar a las casas. Tú solo necesitas las fotos y yo te las consigo. Nadie sospecha de mí en esos eventos. Creen que soy una socialité más. La grabación continuó y esta vez fue la voz de un hombre grave, calculadora. Perfecto, Brice. Con las fotos de los cuadros, las esculturas y los sistemas de seguridad podemos preparar todo. La galería se encarga del resto. Lo que entra como arte prestado sale como arte vendido. Me llevé la mano al corazón. Era una confesión sin maquillaje. Mi hija no solo me estaba robando a mí, estaba colaborando en una red criminal. Ofelia desplegó más pruebas. Documentos bancarios, transferencias sospechosas, correos electrónicos entre Briseida e Iker. En uno de ellos ella le enviaba un archivo con decenas de fotografías, salones, pasillos, colecciones privadas de familias adineradas de la ciudad. Este correo fue enviado después de una gala benéfica en Las Lomas, explicó Ofelia. Mientras todos bebían y sonreían, su hija se dedicaba a retratar cada rincón. El objetivo era identificar piezas de alto valor y los sistemas de seguridad de cada casa. ¿Y la galería?, pregunté con un nudo en la garganta. La galería de Iker servía como fachada. Allí entraban piezas supuestamente prestadas para exhibiciones. Con documentación falsa se inflaban o reducían precios, y luego las obras eran vendidas discretamente a coleccionistas extranjeros. Lavado de dinero puro. La rabia me atravesó como un relámpago. Imaginé a Raimundo, que había dedicado su vida al arte auténtico, a las piezas únicas, a cuidar la memoria de cada objeto. Y ver a mi propia hija utilizando el arte como moneda sucia era una traición que me resultaba insoportable. ¿Desde cuándo?, pregunté apenas en un susurro. Ofelia respondió sin titubear. Tenemos registros de al menos 3 años. Y los beneficios económicos superan el $500,000. Me quedé muda. $500,000 ganado. A costa de traición, de mentiras, de arruinar familias que confiaban en abrir sus casas para una cena, una gala, un evento. Amadora continuó. Ofelia, esto ya no es solo un asunto familiar. Estamos hablando de crimen organizado. La detective deslizó la última fotografía, Briseida y Iker, tomados de la mano entrando juntos a un restaurante exclusivo. Ella reía confiada como si el mundo entero fuera suyo. Ese instante fue la gota final. Porque entendí que para mi hija yo no era más que una pieza de ajedrez. Me había reducido a un estorbo y en su lugar había construido un imperio de mentira junto a un hombre que la utilizaba tanto como ella lo utilizaba a él. Respiré hondo. Entonces Iker también caerá, dije con voz firme. Ofelia asintió. La fiscalía ya tiene interés en el caso. Lo que necesitamos es que usted esté dispuesta a testificar
y a entregar toda la documentación de Raimundo. Sus registros son el ancla legal que derribará esta red. Me quedé mirando el jardín iluminado por la tarde. Recordé cada vez que me habían hecho callar, cada vez que me habían mandado a la cocina, cada vez que me habían tratado como invisible. Ya no más. Yo, Amadora Valcárcel, iba a destapar no solo la doble cara de mi hija, sino también la máscara elegante de un galerista que pensaba que el arte podía usarse para cubrir crímenes. Esa noche, mientras cerraba los ojos, me repetí una promesa. Nunca más invisible. Nunca más. Fue Ofelia quien propuso la jugada. Yo, que había pasado la vida entera soportando humillaciones, apenas podía creer que ahora formaba parte de un plan para atrapar a criminales con mis propias manos. «Necesitamos tenderles una trampa», me dijo desplegando un croquis sobre mi mesa. Un anzuelo irresistible. La idea era simple y peligrosa: crear la ilusión de que yo tenía un cuadro pequeño no registrado en los inventarios oficiales, pero de enorme valor histórico. Un descubrimiento tardío entre las pertenencias de Raimundo. Si Iker y Briseida se enteran, explicó Ofelia, irán tras él. Y cuando lo hagan tendremos todo listo. Acepté con un nudo en el estómago. Yo misma redacté un correo cuidadosamente diseñado, dirigido a un viejo conocido de Raimundo, que sabíamos estaba en contacto con la galería de Iker. En ese correo mencionaba casi de manera descuidada que había encontrado un lienzo pequeño en el altillo de la casa, con la firma borrosa de un pintor español de principios del siglo XX. Probablemente no tenga gran valor, pero tal vez valga la pena mostrarlo. Escribí. El rumor corrió más rápido de lo que imaginábamos. A los 3 días Ofelia recibió confirmación. Iker había preguntado por el supuesto cuadro a un tasador cercano. La trampa estaba funcionando. El operativo se preparó en silencio. La fiscalía asignó a 2 agentes encubiertos disfrazados de restauradores. Yo fingí ingenuidad, acepté recibir a un intermediario de la galería en mi casa para mostrarle el cuadro. En realidad lo que tenía era una reproducción barata comprada en La Lagunilla, enmarcada con un toque antiguo, suficiente para engañar a un hombre acostumbrado a moverse entre piezas auténticas y falsificaciones. La noche señalada la tensión me cortaba la respiración. Ofelia me acompañaba fingiendo ser mi amiga de confianza. El timbre sonó puntual y quien apareció en la puerta fue el propio Iker Zaldívar. No envió a nadie más. Él quería ver con sus propios ojos la joya oculta. Doña Amadora me saludó con su sonrisa de serpiente. Es un honor. He escuchado tanto de la colección de su difunto esposo. Lo conduje al salón. El cuadro estaba apoyado en un caballete bajo una tela blanca. Fingí nervios. No sé si valga la pena, joven. Mi esposo lo guardó en el altillo y nunca habló de él. Quizás solo sea un recuerdo sentimental. Iker se inclinó sobre la tela con ansias apenas disimuladas. Cuando la levanté, sus ojos brillaron como un depredador que huele la presa. «Interesante, muy interesante», susurró acariciándose la barba. «Esto podría alcanzar fácilmente los $100.000 en el mercado correcto». Ofelia y yo nos miramos de reojo. El pez había mordido el anzuelo. Iker sacó discretamente un sobre de su chaqueta. Podría llevarlo a mi galería esta misma noche a hacerle una tasación más formal. Le garantizo un comprador inmediato. Su voz era miel envenenada. En ese instante los agentes encubiertos entraron al salón. «Señor Zaldívar», dijo uno de ellos mostrando la placa Queda, detenido en flagrancia por intento de apropiación ilegal de patrimonio. La sonrisa de Iker se borró en seco. Intentó reaccionar, pero Ofelia ya había colocado una grabadora sobre la mesa. «Todo está registrado», dijo ella con calma. Su oferta, sus palabras, su intento de sacar de aquí un cuadro sin autorización. Fue esposado allí mismo en mi salón. Antes de que lo sacaran me miró con un odio frío. «Vieja astuta», escupió. «Briseida me advirtió que no la subestimara».
Esa frase bastó. Confirmaba lo que necesitábamos. Mi hija no era una víctima arrastrada por un amante manipulador. Era cómplice consciente, pieza clave de la red. Cuando la puerta se cerró y el eco de sus pasos se perdió, me quedé de pie en medio de la sala con la tela blanca todavía en las manos. El cuadro falso seguía en su caballete testigo de la trampa que había desnudado la verdad. Respiré hondo. Ya no era la madre invisible. Ya no era la anciana a la que mandaban a la cocina. Esa noche, frente a la caída de un hombre poderoso y al desmoronamiento de las mentiras de mi hija, comprendí que mi voz era mi mejor arma. Y no pensaba callarla nunca más. Creí que lo de Iker sería el final del camino, pero apenas había sido el principio. 2 días después de su detención, Ofelia regresó a mi casa acompañada de 2 personas que nunca imaginé ver en mi sala. Se presentaron con credenciales impecables, agente Ramírez de la Fiscalía General y agente Collins del FBI. Una mexicana de gesto severo, un estadounidense de mirada fría. Sus voces no dejaban espacio. A dudas esto ya no era un asunto doméstico ni siquiera nacional. Señora Valcárcel, dijo. Ramírez, su caso se ha conectado con investigaciones abiertas en 3 estados de México y al menos 4 en Estados Unidos. Collins abrió una carpeta gruesa y me mostró fotografías, esculturas, relojes antiguos, pinturas que yo reconocía vagamente de cenas y galas. Valor total estimado más de 2,4 millones de dólares, añadió con ese tono seco de quien está acostumbrado a dar cifras que pesan más que palabras. Me quedé helada. ¿Está diciendo que mi hija, su hija y el señor Zaldívar, intervino Ofelia, dirigían una red de sustracción y reventa de piezas? Usaban la galería de Polanco como fachada y su casa Doña Amadora como centro de operaciones. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi casa. El hogar que Raimundo y yo construimos, el jardín donde celebramos cada aniversario, el comedor donde crecieron mis hijos, convertido en cuartel de ladrones. Me apoyé en el respaldo de la silla buscando aire. Quiero que entienda, dijo Collins, que usted no está bajo sospecha. Al contrario, su denuncia ha sido clave, pero sí necesitamos su cooperación total. Ofelia me puso una mano sobre el hombro. Amadora, este es el momento de hacer valer todo el legado de Raimundo. Sus inventarios, sus certificados, sus seguros. Cada documento es un arma contra ellos. Los agentes comenzaron a detallar lo que ya sabían. En Guadalajara una familia denunció la desaparición de un reloj de bolsillo del siglo XIX, tras una recepción. En Monterrey una escultura de bronce había sido sustituida por una copia barata, después de un cóctel. En Houston, un cuadro pequeño desaparecido tras una gala donde Briseida estuvo presente. Todo apuntaba al mismo patrón mi hija. Me ardían los ojos. Cada recuerdo que tenía de verla sonreír en esos eventos ahora se teñía de sombra. No era la hija orgullosa de su madre, era la espía de un crimen. ¿Y ahora qué pasará?, pregunté con voz quebrada. Ramírez fue clara. Se abrirá un proceso federal. Los cargos incluyen asociación delictuosa, lavado de dinero, fraude internacional y robo mayor. Ofelia añadió: no solo Briseida y Zaldívar. El tasador Mauricio también está en la mira. Tenemos evidencia de su participación en varias tasaciones falsas que cruzaron fronteras. Me quedé en silencio mirando mis manos. Por primera vez en años no temblaban. «Quiero ayudar», dije al fin. No por venganza solamente, sino porque no permitiré que la casa que construí con Raimundo se recuerde como una guarida de ladrones. Collins me observó con un destello de respeto en sus ojos azules. Ese será su legado, señora. La mujer que convirtió una red criminal en un caso federal. Respiré hondo y sentí algo extraño orgullo. Orgullo de estar de pie, de no haberme dejado reducir a la vieja senil. Mientras los agentes se marchaban, me quedé mirando el jardín iluminado por la tarde. Pensé en Raimundo, en cómo cada piedra de esa casa había sido puesta con amor.
y sentí que aunque Briseida hubiera intentado convertirlo en su centro de operaciones, yo tenía el poder de devolverle su verdadero significado, porque al final mi casa no era el escenario de un crimen, era el lugar desde donde una anciana invisible había decidido volverse visible. Y ahora el mundo entero iba a escuchar mi voz. Nunca olvidaré la imagen. El eco del escándalo ya se sentía en toda la ciudad cuando me llamaron de la fiscalía para un careo. El pasillo olía a desinfectante y en cada esquina había policías con mirada dura. Yo avancé despacio con mi bastón hasta la sala. Allí estaba Briseida, mi hija, esposada. El cabello desordenado, el maquillaje corrido, los ojos rojos. No era la mujer elegante y soberbia que desfilaba en galas y fiestas. Era apenas una sombra. «Mamá», susurró al verme. «Por favor, retira los cargos. Esto solo fue un malentendido». Por un instante mi corazón vaciló. Era la misma voz que me llamaba de niña para pedirme un abrazo. Pero de inmediato recordé las grabaciones, las fotos, las noches en que lloré en silencio. Un malentendido, repetí, obligándome a mantener la calma. La fiscal Ramírez sacó la carpeta que habíamos entregado. Con un gesto seco la colocó sobre la mesa. Yo misma la abrí. Página tras página, la verdad salió a la luz. Le mostré la primera fotografía a Briseida, entrando en una casa de empeño con el broche de mi madre en la mano. «¿Esto es un malentendido?» Ella bajó la cabeza. Encendimos un audio. Su voz inconfundible planeando con Mauricio, inflar y devaluar tasaciones para quedarse con todo. «También esto es un malentendido». Briseida cerró los ojos como si pudiera borrar el sonido. Saqué después los correos. Sus palabras impresas calculadoras, internarla en una residencia, facilitará la interdicción. «Dime, hija, ¿aquí dónde está el malentendido?» La sala estaba en silencio, salvo por su respiración agitada. Entonces levantó la mirada con lágrimas que parecían verdaderas. «Mamá, yo solo quería asegurar mi futuro. Tenías tanto y yo nada. Siempre me sentí en tu sombra. Nunca fuiste capaz de compartir». Su confesión me atravesó como un puñal. Porque durante años creí que el odio venía de capricho, de arrogancia. Y ahora entendía que también venía de la envidia más amarga. «Compartir», le respondí con voz firme. «Te di techo, te di respeto, te di familia. ¿Y qué me devolviste tú? Humillaciones en Navidad, cenas en soledad, acusaciones de demencia». Ella comenzó a llorar de manera desesperada. «Te lo ruego, mamá. No quiero ir a la cárcel. No me destruyas». Por un segundo sentí la tentación de acariciar su rostro. Era mi hija. Pero recordé lo que Ofelia me había dicho. No luche solo contra un crimen. Luche contra la mentira que la reduce a invisible. Me erguí con toda la dignidad que me quedaba. No soy yo quien te destruye, Briseida. Eres tú, con cada joya robada, con cada mentira, con cada plan, para declararme incapaz. Tú sola cavaste este abismo. Ella intentó acercarse, pero los guardias la detuvieron. La sala entera presenció el momento en que la hija suplicaba y la madre no cedía. «Mamá, soy tu sangre», gritó. «¿De verdad vas a dejar que me encierren?» Las lágrimas me nublaron la vista, pero no la voz. «Sí, Briseida, porque aprendí que la sangre se hereda, pero la lealtad se gana. Y tú la perdiste hace mucho». La fiscal cerró la carpeta y asintió. El caso estaba más firme que nunca. Cuando se la llevaron esposada, sus gritos aún resonaban. «Me arrepiento, perdóname». Y aunque mi corazón de madre quería creerlo, mi mente sabía la verdad. No pedía perdón por el daño hecho. Pedía clemencia por las consecuencias. Salí de la sala con la espalda erguida. Durante 10 años fui la madre invisible. Ahora era la mujer que enfrentó a su propia hija y eligió la verdad. Y aunque me doliera hasta los huesos, supe que jamás volvería ahí atrás. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno de periodistas, curiosos, abogados, agentes federales. En el centro, Briseida impecable en su traje blanco,
aunque sus manos temblaban en las esposas. La defensa tomó la palabra. Su señoría, lo que tenemos aquí no es una criminal peligrosa, sino una hija confundida, que actuó bajo la sombra de una madre senil. La señora Amadora Valcárcel ha mostrado claros lapsos de memoria, comportamientos erráticos. Sentí cómo un murmullo recorría la sala. Otra vez la misma estrategia, pintarme como la vieja loca, la madre incapaz. Mis labios se apretaron, pero guardé silencio. Entonces mi abogado Fabián Cervera se levantó con calma. Señoría, la defensa sostiene que mi clienta es senil. Permítame presentar una última prueba, un video grabado por Raimundo Valcárcel antes de su muerte. La pantalla del tribunal se encendió. La imagen de Raimundo, mi esposo, apareció clara, su voz profunda y firme. Si estás viendo esto, Amadora, es porque ya no estoy. Quiero que quede constancia de que todos mis bienes, cada cuadro, cada joya, cada antigüedad, pertenecen únicamente a mi esposa. Ella conoce el sistema de inventario que diseñamos juntos. Ninguna otra persona tiene derecho sobre esta colección. Confío en que Amadora sabrá proteger nuestro legado, porque siempre fue la guardiana más digna de mi vida. Mi corazón se quebró y al mismo tiempo se fortaleció. Raimundo hablaba al tribunal desde la tumba. Nadie podía llamar senil a una mujer a la que su esposo había confiado con tanta claridad. El juez asintió con expresión solemne. Queda acreditada la plena capacidad de la señora Valcárcel. La defensa de Briseida se removió incómoda, pero Fabián no había terminado. Señoría, con autorización de la fiscalía, hay un dato más que debe conocerse. Sacó un documento y lo leyó. Briseida Valcárcel no es hija biológica de la señora Amadora ni del señor Raimundo. Fue adoptada a los 6 años por decisión del primo segundo de Raimundo, que no podía que hacerse cargo de ella. El silencio en la sala se volvió insoportable. Briseida me miró como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Mentira», gritó. «Eres mi madre. Siempre lo fuiste». Yo respiré hondo. Siempre te traté como tal, Briseida. Nunca te hice sentir menos. Pero ahora entiendo de dónde venía tanto resentimiento. No era solo envidia, era el miedo a no pertenecer, a no ser suficiente. Y en lugar de buscar amor, decidiste buscar poder. El juez golpeó la mesa para imponer orden. La fiscal Ramírez tomó la palabra queda, demostrado que la acusada no solo participó en robos y fraudes, sino que intentó destruir la reputación de quien la crió como madre. Los cargos se mantienen y se agravan. Briseida sollozaba, su máscara hecha pedazos. Yo me quedé mirando la pantalla ya apagada, donde segundos antes Raimundo había dicho mi nombre con tanta claridad. Y sentí que aunque la traición de mi hija me doliera en lo más hondo, no estaba sola. Ese día el tribunal escuchó la voz de Raimundo y escuchó la mía. Y las dos juntas fueron más fuertes que cualquier mentira. El tribunal estaba repleto el día de la sentencia. El murmullo de periodistas y curiosos se mezclaba con el eco de pasos apresurados en el pasillo. Yo me senté en la primera fila con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que cualquiera a mi lado podía escucharlo. Briseida entró escoltada por 2 guardias. Su traje blanco había sido reemplazado por un uniforme gris, sin maquillaje, sin joyas, sin la altivez que solía llevar como un escudo. Por un instante creí reconocer en ella a la niña que alguna vez abracé. Pero el instante se deshizo cuando evitó mi mirada. El juez leyó con calma como si cada palabra pesara toneladas. Briseida Valcárcel es hallada culpable de robo, mayor fraude y asociación delictiva. La condena es de 12 años de prisión en Centro Federal. Hubo un silencio denso seguido de murmullos. Briseida palideció. Intentó hablar, pero su abogado la hizo sentar. Yo cerré los ojos un segundo. 12 años. No era la cárcel, lo que me dolía era pensar en todo lo que ella misma había destruido con sus propias manos. El juez continuó. Iker Zaldívar es condenado a 14 años de prisión por lavado de dinero y tráfico de patrimonio cultural.
Mauricio Aranda, tasador, recibe 10 años por falsificación, fraude y complicidad. Cada nombre era un eco del entramado en el que mi hija había decidido participar. Ya no quedaba duda, todo estaba caído. Me aferré al bastón con fuerza. Había esperado justicia durante años, pero el momento no se sentía como triunfo, sino como un requiem. Entonces se levantó Adrián, mi hijo menor. Había permanecido en silencio todo el juicio, con el rostro sombrío, como si cargara culpas ajenas. El juez le permitió hablar y su voz resonó en la sala con una fuerza que no le había escuchado nunca. Yo soy Adrián Valcárcel, hermano de la acusada. Quiero dejar constancia de que rompo públicamente con mi hermana. Durante años guardé silencio mientras Briseida humillaba a mi madre. Ese silencio me hace cómplice en lo moral, aunque no en lo legal. Pero hoy quiero reparar al menos en parte esa omisión. Me giré a verlo. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Prometo reconstruir la relación con mi madre, dijo, y por primera vez en mucho tiempo me llamó de frente. Mamá, sé que te fallé. Sé que permití que la invisibilidad fuera tu condena. Pero desde hoy, juro que nunca más volverás a sentirte sola. Un nudo me cerró la garganta. Adrián, el hijo que había sido sombra, estaba decidiendo por fin salir de ella. Briseida lo miró con rabia y desesperación. «Eres un traidor», gritó. «Soy tu hermana». Pero sus palabras se ahogaron entre el eco de la sentencia y el sonido metálico de las esposas. Nadie la escuchaba ya. La fiscal Ramírez cerró la audiencia con una frase que quedó grabada en mí. La justicia no borra el dolor, pero evita que se repita. Cuando salimos del tribunal, los flashes de las cámaras me cegaron por un instante. Periodistas gritaban mi nombre, querían declaraciones. Yo solo levanté la barbilla y dije: «Hoy no hablo como víctima, sino como madre que aprendió a defenderse». Adrián me tomó del brazo y juntos bajamos los escalones del edificio. Sentí que Raimundo de algún modo estaba con nosotros, y supe que aunque el camino por delante sería largo, ya no estaba sola. La sentencia no devolvía los años de humillación, pero me devolvía algo más importante, la certeza de que mi voz había vencido al silencio. Nunca imaginé que a mis 73 años estaría empezando algo nuevo. Creí que mi vida terminaría como comenzó, tranquila, invisible, entre paredes que guardaban recuerdos. Pero el destino, o quizá Raimundo desde algún rincón del más allá, tenía otros planes. Con el eco del juicio todavía fresco, decidí que mi historia no podía quedar solo en un escándalo mediático. Era más grande que mi dolor. Por eso, con el apoyo de Ofelia y Fabián, nació la Fundación Valcárcel, destinada a proteger a adultos mayores contra el abuso patrimonial y la violencia silenciosa que se esconde tras sonrisas familiares. Recuerdo la primera reunión. Una sala modesta, 5 sillas plegables, un cartel improvisado. Llegaron 3 mujeres y 2 hombres, todos mayores, todos con la misma mirada de vergüenza y rabia contenida que yo había tenido durante años. Una señora llamada Mercedes me tomó la mano y me susurró: «Gracias por no quedarse callada». Su voz me dio valor. Ese día comprendí que no era la única. Éramos miles. La fundación creció rápido. No porque yo fuera especial, sino porque la necesidad estaba ahí, gritando en silencio. Donaciones anónimas comenzaron a llegar. La fiscal Ramírez me facilitó acceso a abogados voluntarios. Ofelia ofreció charlas sobre cómo identificar manipulaciones financieras. Yo, la anciana senil, terminé sentada frente a cámaras contando lo que durante años me hicieron callar. Pero lo más importante sucedía en mi propia casa. Adrián volvió a vivir conmigo un tiempo. No como hijo dependiente, sino como un hombre que por fin entendía la importancia de estar al lado de su madre. Juntos abrimos las ventanas que habían permanecido cerradas, sacamos cajas olvidadas y sobre todo volvimos al jardín que Raimundo había cultivado con tanto amor.
Ese jardín había sido mi refugio durante los años más oscuros. Allí lloré en silencio. Allí recibí el mensaje de Briseida aquella mañana del anillo viejo. Ahora se transformó en nuestro espacio de sanación. Adrián y yo nos ensuciábamos las manos con tierra, replantábamos rosales, pintábamos macetas. Cada brote nuevo era una señal de que aún había vida, incluso después de la tormenta. Una tarde, mientras podábamos el limonero, Adrián me dijo: «Mamá, sé que te fallé por años, pero quiero que sepas que cada clavo, cada semilla que pongo ahora es un intento de reconstruir lo que descuidé». Lo abracé, y por primera vez en una década sentí que tenía de nuevo un hijo, no un extraño que me miraba de reojo. En cuanto a Briseida, su nombre se volvió tabú en la familia. No porque yo negara su existencia, sino porque comprendí que no era mi deber cargar con la máscara que ella misma había elegido ponerse. La justicia hizo su parte. Yo debía hacer la mía, seguir viviendo. El día de la inauguración oficial de la fundación, me puse el vestido verde que Raimundo siempre decía que resaltaba mis ojos. La sala estaba llena de ancianos con historias semejantes, jóvenes voluntarios periodistas. Adrián, de pie junto a mí, me presentó como la nueva matriarca de los Valcárcel. Sonreí, no porque me gustara la palabra matriarca, sino porque comprendí lo que significaba la mujer que sostiene, la que protege, la que guía. Y sí, después de todo eso me había convertido la vida en alguien capaz de transformar la humillación en fuerza. Tomé el micrófono y hablé con voz clara. No destruí a mi hija, destruí la máscara que las había consumido. Y recuperé mi voz. La sala se puso de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban. Yo simplemente miré al cielo imaginando a Raimundo, con su sonrisa tranquila, orgulloso de que al final no dejé que nadie me borrara. Esa noche de regreso en casa, Adrián y yo encendimos una vela en el jardín. El viento olía a tierra húmeda y a zajar. Y mientras las sombras bailaban entre los rosales, supe con certeza que no había sido derrotada. Al contrario, había nacido de nuevo.